Hola, bienvenidos a un nuevo video de 593 Finanzas Personales. El día de hoy vamos a aprender lo que es un ETF. ¿Pero qué es un ETF en inversiones? El término ETF es el acrónimo traducido de fondos cotizados. Esto implica que son fondos de inversión con un funcionamiento más similar al de una acción que al de un fondo. Los ETF cotizan como los títulos bursátiles y por lo tanto pueden comprarse y venderse en tiempo real en cualquier momento. En pocas palabras, un ETF no es ni un fondo ni una acción. Es como una conjugación de ambos, por lo que se puede comprar y vender cuando nosotros queremos. Entonces los ETF prácticamente son como una canasta que contienen diferentes tipos de acciones, ¿no? Comúnmente estos fondos mutuos son para personas que quieran invertir en la bolsa de forma pasiva o asimismo que quieran invertir pequeñas cantidades de dinero o no tengan mucho tiempo o mucha experiencia para invertir en la bolsa de valores. Los tipos de ETFs, entre los principales son que hay ETFs que replican un índice. Esto quiere decir que replican, por ejemplo, al S&P 500 o al Nasdaq. Si el precio de estos índices sube, automáticamente el precio de los ETF sube, asimismo como si baja, por consiguiente los precios bajan. Los ETFs apalancados, estos ETFs son que se multiplican por 2 o por 3 dependiendo del ETF. Por ejemplo, si el precio de un índice sube un 1% y tenemos un ETF apalancado por 2, entonces este tipo de ETF sube por 2. Pero también la desventaja es que si este índice o este ETF baja, asimismo va a bajar por 2 o por 3. Tenemos ETFs inversos. Esto constituyen que si el precio del tipo de ETF o acción que rastrean sube, por consiguiente el precio de este ETF baja y viceversa. Y tenemos también ETF por sectores. Si nosotros queremos invertir en determinado sector, pero no sabemos qué acciones comprar, podemos comprar un ETF que agrupa los sectores. Por ejemplo, si queremos comprar en el sector financiero, podemos comprar un ETF que agrupe el sector financiero, el sector industrial, asimismo hay otros sectores como el tecnológico, también puede ser bienes raíces, entre otros. Y entre los principales ETFs que más se cotizan o más populares son en la bolsa, tenemos lo que es el SPY, el IBB y el BOO. Estos tres ETFs, los tres rastrean lo que es el S&P 500, que está relacionada con las 500 mejores empresas o de mayor capitalización de los Estados Unidos. Entonces, al nosotros estar comprando uno de estos ETFs, prácticamente estamos invirtiendo en las 500 mejores empresas de los Estados Unidos, o asimismo podemos invertir en el ETF BTI, que sigue a todo el mercado estadounidense. Entonces, cuando nosotros invertimos en este ETF, prácticamente estamos invirtiendo en todas las empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, o asimismo podemos invertir en el QQQ, que prácticamente este ETF rastrea el Nasdaq 100, que son las 100 empresas mejores no financieras. Principalmente contiene el sector tecnológico. Entonces es de mucha ventaja estos ETF porque nosotros podemos diversificar nuestra inversión. Al comprar un solo ETF estamos prácticamente invirtiendo en muchas empresas.